Harman, sí. Harman es compositor de em, pues mucha de la música que después usa Gurdjieff en sus danzas. Bueno, estamos en esta charla, estamos ya en esta charla. Em, Veo muchas personas conocidas y queridas entre las personas que habéis venido a la convocatoria, que se titula Los Buscadores de la Verdad, Gurdjieff, el Eneagrama y la Revolución Interior. Veo aquí personas que sabéis más que yo sobre el tema, pero bueno, yo haré lo que pueda. Así que espero no decepcionaros mucho. Ya sabéis, ya sabéis para quién lo digo esto. Así que, bueno, vamos a grabar la charla también para si alguna persona quiere verla después, que sepa que también va a poder hacerlo. Y el menú es, digamos, jugoso. Vamos a ver si conseguimos llegar a todo. Tampoco quiero estar hablando muchísimo rato, sobre todo porque me interesa también pues, conocer cualquier punto de vista, opinión, pregunta que queráis hacer después de la charla. Y voy a empezar compartiendo alguna imagen. Vamos a ver si logro acceder. Aquí está. Bien. Bueno, pues vamos a hacer aquí un compartir pantalla para empezar. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Sí, lo conseguimos. Aquí está. Muy bien. Bueno, pues esto es una imagen que ha generado la inteligencia artificial con el título equivocado y los personajes de fondo un poco también. Me he colado yo por ahí en una foto que tenía con Claudio Naranjo, pero como para empezar la charla, pues pongo esta imagen que sale Claudio Naranjo, salgo yo, sale también aquí Madame Blavatsky y sale el Sheikh Nassim de la Tariqa Naqshbandi, que murió hace poco tiempo, hace pocos años. Luego veremos por qué también está el Sheikh Nassim. Vamos a ver si consigo presentación desde la diapositiva. Ahora sí, mejor. Y aquí tenemos a Gurdjieff. Esta es una imagen de Gurdjieff de el último libro que hemos publicado en Ediciones La Llave, que se llama Gurdjieff y el Cuarto Camino, y es un libro de Stephen Grant, que es uno de los antiguos directores de la Fundación Gurdjieff de Nueva York y es un sabio en el mundo gurdjievo y una persona que, digamos que podríamos decir que es uno de los últimos sabios de esta tradición de Gurdjieff. Curiosamente, también Stephen Grant está emparentado con Madame de Salzman, con Jeanne de Salzman, que fue la gran bueno, una de las grandes discípulas de Gurdjieff, digamos que su gran heredera. Y es que la esposa de Stephen Grant es nieta de Madame de Salzman, con lo cual este hombre pudo tener un aprendizaje muy importante de la tradición digamos, por línea directa. Y esto se refleja en su libro, en este libro que estamos publicando en La Llave, como digo, Gurdjieff y el Cuarto Camino, que es un libro que me ha sorprendido especialmente por la cantidad de, digamos, secretos que desvela sobre la historia de Gurdjieff y del Cuarto Camino, y especialmente en lo que se refiere a las influencias que recibió Gurdjieff, porque seguramente todos los que estamos aquí nos hemos preguntado alguna vez, bueno, ¿de dónde sale Gurdjieff en realidad? ¿Qué es eso del monasterio de Sarmun o Sarmuni? Se supone que en algún valle entre montañas en Afganistán, pero no se sabe muy bien si en el Tíbet. ¿De dónde salió todo ese conocimiento que trajo Gurdjieff a Occidente? Entonces, en este libro yo creo que se empieza a vislumbrar por fin claramente cuáles fueron las influencias reales de Gurdjieff y de dónde sale todo lo que él hizo que tanto ha influenciado, digamos, muchas de nuestras actividades hoy en día en el mundo de la psicología transpersonal, la psicoterapia humanista y del mundo del encuentro entre las tradiciones filosóficas espirituales de Oriente y la tradición psicoterapéutica de Occidente. Bueno, esto es
Prieuré de Fontainebleau, donde estuvo el Instituto Armónico del Hombre el Instituto para el Desarrollo Armónico del Hombre de Gurdjieff en los años 20 del siglo pasado, hace ahora un siglo. Desgraciadamente fue una iniciativa que duró poco, pero por aquí pasaron gente muy importante de la cultura de la época que vinieron a recibir enseñanzas de Gurdjieff. Y aquí Gurdjieff se convirtió en ese gran maestro internacional cuya influencia ha llegado a nuestros días. No me adelanto, luego volveremos a las diapositivas, las dejo de compartir ahora. Y bueno, un poco la idea de esta charla es hablar de Gurdjieff, situar un poco mejor la figura de Gurdjieff y hablar de unas cuantas ideas fundamentales de Gurdjieff. Y si nos da tiempo, también hablaremos de algo más. Hablaremos de enneagrama, hablaremos digamos, del linaje del enneagrama, de los orígenes del enneagrama y también del linaje de Gurdjieff, del antes y del después de Gurdjieff, que es algo interesante también. Es muy interesante saber qué viene antes de Gurdjieff, por esta cuestión de saber cuáles son los referentes, los maestros, la gente que le transmitió todos esos conocimientos que llegan hasta nuestros días. Y es muy interesante saber, conocer que después de Gurdjieff también sigue ese linaje. Y por supuesto que está Madame de Salzman, la Fundación Gurdjieff de Nueva York, digamos todos los Gurdjieffos que llegan hasta el día de hoy. Pero no solo está esa tradición, sino que de alguna manera se ramifica en otras tradiciones y podemos decir perfectamente que Óscar Ichazo y Claudio Naranjo y otros vienen a ser una rama más o unos descendientes o unos nietos más de Gurdjieff y la gente que hemos estado trabajando con Claudio Naranjo durante años sabemos perfectamente por qué digo esto. Hay una tradición, un paso de la antorcha de ese conocimiento a manos de Claudio Naranjo y a manos de muchos de nosotros. Trataremos de ver algo de esto también. Bueno, como menú espero que sea interesante y voy a empezar hablando un poco de Gurdjieff, por supuesto, diciendo, recordando un poco algunos hechos de vida interesantes de este Gurdjieff que además me voy a referir a su eneatipo. No sé si todo el mundo aquí sabe de eneagrama, la mayoría seguramente sí, pero voy a decir algunas cosas que a quien no sepa de eneagrama le van a sonar un poco raras. Por ejemplo, que Gurdjieff lo tenemos situado como un 8 conservación, un eneatipo 8 conservación. Esto es alguien con una poderosa energía física y una personalidad muy carismática que le sirvió para poder recorrer el mundo como lo hizo, recorrió buena parte de Oriente Medio e incluso Extremo Oriente, luego llegó hasta Europa, viajó hasta Nueva York y estuvo moviendo toda esa energía que él concitaba por buena parte del mundo de la época hace ahora 100 años. Y no es poco. El mundo que él conoció, el mundo de Oriente que él conoció, era un mundo muy diferente al de hoy. Era otra época. Gurdjieff nace, se supone que en 1866, el dato no es exactamente seguro, pero Stephen Grant apuesta por esta fecha de nacimiento, 1866. A veces se había dicho que 1877 y nace en Alexandrópol, actual Gyumri, en Armenia, en aquel entonces Imperio Ruso. Y su origen es, y esto es importante, es multicultural. Su padre es un griego póntico, su madre es armenia. Crece en una región donde conviven culturas, bueno, cristianos, musulmanes, asiáticos de todo tipo. Y su padre es un ashoj, que es un bardo tradicional que recita epopeyas antiguas de memoria. Y Gurdjieff cuenta en este libro, en Encuentros con hombres notables, aquí una viejísima edición, que, que esta tradición le influyó profundamente, que de repente su padre se ponía a contarle la epopeya de Gilgamesh de memoria, como se había hecho desde hacía miles y miles de años atrás. Es muy interesante porque también Gilgamesh es pues una historia prototípica del viaje del héroe, que es ese viaje de la vida, ese viaje de perderse a uno mismo, buscarse a uno mismo y encontrarse a uno mismo, llegar uno a individuarse,
a saber más que a saber quién es, pues a conocer mejor el sentido de la vida o a darse una vida con sentido, mejor dicho. Bueno, entonces su búsqueda espiritual, gracias a esos orígenes, a todo ese crisol de culturas, es una búsqueda espiritual muy temprana. Es decir, desde joven se interesa por misterios de la religión, de la conciencia, por los fenómenos psíquicos, digamos, por fenómenos, digamos, pues inexplicables. Y hay un momento en su búsqueda en que él crea un grupo llamado los Buscadores de la Verdad. En las siglas del programa chat de Claudio Naranjo están esas siglas, Seekers After Truth, Buscadores de la Verdad. Y es un grupo de exploradores espirituales que recorren Asia Central y Oriente Medio en busca de conocimientos antiguos. Al principio me refería a la película de Peter Brook, Encuentros con hombres notables, basada en este libro. Es una película preciosa, muy bien hecha, muy bien conseguida y sobre todo es una película que invita a la búsqueda espiritual. Es una película que invita a seguir en el camino de la conciencia, del autoconocimiento. Y en ese sentido es una película importante. Si no la habéis visto, os la recomiendo profundamente. Este grupo de buscadores de la verdad, de buscadores de conciencia, de autoconocimiento, viaja por Asia, por Oriente, según el propio relato de Gurdjieff. Pues Gurdjieff viaja por Egipto, Persia, Afganistán, Turquía, el Tíbet, y va investigando tradiciones esotéricas de todo tipo. Entonces llega a Moscú y San Petersburgo en 1910, más o menos, y allí comienza a enseñar todo lo que él ha ido recogiendo en sus viajes. Em, y en ese momento se encuentra con Ouspensky. Ouspensky va a ser un personaje muy fundamental en el desarrollo de sus ideas, en la expansión de las ideas de Gurdjieff, del trabajo de Gurdjieff. Es un filósofo ruso que además es periodista, que se convierte en ese momento en el principal discípulo y colaborador de Gurdjieff y que va a ser también un gran divulgador de su trabajo. Después romperán. Uspensky tendrá grupos propios en Gran Bretaña. A veces se ha dicho que Uspensky no llegó a comprender profundamente las enseñanzas de Gurdjieff, porque las enseñanzas de Gurdjieff son unas enseñanzas absolutamente integrales, son unas enseñanzas destinadas, en cierto modo, a despertar de la ficción de que somos una mente, de que somos seres pensantes, por lo menos no somos solo seres pensantes. Lo que pasa es que el pensamiento, sobre todo ese pensamiento al estilo del mono loco, mentes hiperactivas, sobrepensantes, secuestran nuestra identidad o secuestran nuestro ser, nuestra esencia, hasta tal punto que no nos damos cuenta de ese secuestro, con lo cual va avanzando la vida y nos vamos sintiendo más desconectados de nosotros mismos, de los demás, de aquello que es más grande que nosotros mismos. Y parece ser que Uspensky pues era un poco duro de oído a nivel psicoespiritual y entendió muy bien la teoría, pero no entendió tan bien la práctica, que es lo que nos ha pasado a muchos en la búsqueda y en el aprendizaje, con maestros, que muchas veces y sobre todo en los primeros años uno, como decía Abraham Maslow, puede estar un poco sordo de oído espiritual. Nacemos con esa espiritualidad puesta, la espiritualidad es algo propio de los seres humanos, creo que eso está bastante claro para todo el mundo, por lo menos para todos los que estamos en esta charla hoy en día, pero luego nos vamos volviendo duros de oído, decía Maslow, decía algo parecido. Recuperar esa fineza de oído espiritual es algo que a veces cuesta muchos años de terapia, muchos años de meditación, muchos años de prácticas. Es una pena que se pierda. Gurdjieff continúa y funda el Instituto del Prieuré de Fontainebleau en 1922, ese Instituto para el Desarrollo Armónico del Hombre, donde enseña su sistema, el cuarto camino y también los movimientos sagrados, las danzas sagradas. Luego pasan mil cosas de las que si tenemos tiempo hablaremos también y muere en París en 1949. Hay un libro
muy bonito, que a mí me impresionó mucho. Se ha escrito mucho sobre Gurdjieff las últimas décadas se ha escrito mucho más. Ya hay un libro de Fritz Peters que se llama, vamos a ver, lo tengo que buscar porque no me acuerdo del título. Ah, sí, se llama Recordando a Gurdjieff. Recordando a Gurdjieff es un libro de memorias de este hombre, Fritz Peters, que fue un escritor que vivió hasta 1979, que escribió sobre temas de espiritualidad, salud, etcétera, autoconocimiento. Y fue un hombre que tuvo una suerte inmensa porque en los años 20, en el Prieuré de Fontainebleau, resulta que sus padres no se les ocurrió otra cosa mejor que dejarlo ahí una temporada larga con Gurdjieff, al cuidado, o sea, al cuidado de Gurdjieff. Imaginaos que durante un tiempo de vuestra vida, en vuestra infancia, a vuestros padres se les hubiera ocurrido esta genial idea de enviaros a Fontainebleau, al Instituto de Gurdjieff, y de repente os quedáis allí con Gurdjieff de preceptor. Claro, este niño al principio estaba pues casi casi traumatizado por la idea. Y poco a poco Fritz Peters se va dando cuenta de que puede aprender muchas cosas de Gurdjieff. Gurdjieff emplea con él sin ningún miramiento el mismo sistema de enloquecer a sus discípulos que utilizaba con todos los demás. Gurdjieff era un hombre muy duro, con ese carácter tan carismático, tan retador también. Si Fritz Perls, el creador de la Gestalt, era confrontativo, pues Gurdjieff lo era mucho más. Una de sus curiosidades es que en sus cenas en París, cuando ya vivía en París, años después del Instituto de Fontainebleau, pues solía reunir a sus discípulos en su casa, los invitaba a cenar, a veces se congregaban pues 20, 30 personas, y entonces jugaban a algo que él llamaba el juego de los idiotas, el brindis de los idiotas, perdón. La cosa consistía en brindar con alcohol, a Gurdjieff le gustaba mucho el Calvados, supongo que también se bebía vodka, y entonces uno brindaba por el idiota que soy, brindo por el idiota que soy. Bueno, entonces parece que la ayahuasca no estaba muy extendida por allá, claro, o el MDMA o el LSD, y entonces el alcohol era un recurso a mano. Entonces, ¿qué pasaba? Que la gente pues hacía una declaración de cómo eran idiotas. Esto es algo que tiene que ver muchísimo con el trabajo sobre el ego, con el trabajo sobre el carácter, que después Óscar Ichazo primero tímidamente y luego claramente Claudio Naranjo van a desarrollar. Y ahí vamos a tener el programa SAT, donde el trabajo sobre el ego, sobre el carácter, sobre la personalidad, va a ser absolutamente insistente, profundo, muy estructurado. Entonces Gurdjieff tenía estas cosas, el brindis de los idiotas. Es muy gracioso porque hay un momento en que él le pone apodos a la gente, hacía esas cosas, le ponía apodos a la gente pues para confrontarlos con su adicción a su yo, con nuestra adicción a nuestro ego, a nuestra identidad. Entonces, por ejemplo, a un señor que escribe un libro también sobre Gurdjieff, que era muy alto, le llama demi petit, es decir, medio pequeño, ¿no? Y a una señorita muy bella la llama croissant, pero luego, conforme pasan los años, la llama ex croissant. Bueno, brioche, creo, no, no croissant, brioche, ex brioche. Tenía ese tipo de crueldades. Y sin embargo, era alguien con una profunda humanidad, con una profunda orientación a que las personas se transformaran. Y el tema de la transformación, si esta charla sale bien, será el tema central, o debería ser el tema central de esta charla. Transformación, ¿de qué tipo? Transformación psicoespiritual, Mm, transformación que significa autorrealización también, significa también alguna manera de cultivar el servicio, el aportar frutos a la vida, a la gente, a las personas. Transformación que significa muchas cosas que iremos viendo durante la charla. Bueno, si me hacéis que sí con el pulgar, es que vamos bien, y si no, podéis hacer así, es que vamos mal. No veo a todo el mundo, pero vale, yo veo por ahí algún pulgar que sí que está levantado. No Vale. tardaré mucho en dar paso
Vale, genial. O sea, ahora veo miles de pulgares levantados porque se puede hacer también con emoticonos y esas cosas. Qué bien. Vale, genial. Entonces, vamos a las ideas, algunas ideas fundamentales de Gurdjieff, que recoge el libro de Stephen Grant, Gurdjieff y el Cuarto Camino, pero que también recoge toda la literatura de Gurdjieff y toda la literatura alrededor de Gurdjieff. Y lanzo las ideas y las comento brevemente, porque son bastantes, ¿no? Primera idea. Existe una tradición esotérica universal. Desde la antigüedad existe una corriente de conocimiento espiritual que se va transmitiendo entre iniciados. Es un saber que se va conservando en escuelas secretas y tradiciones espirituales que no pertenece a una sola religión, sino que es una tradición primordial común de la humanidad. Y su transmisión se realiza de maestro a discípulo y Gurdjieff aparece como un transmisor moderno de esta corriente. ¿Qué hay de cierto en esto? Como veremos después, tanto los precursores de Gurdjieff como quienes continuaron su trabajo en diversas ramas, de alguna manera sostienen esta creencia de que existe una tradición esotérica universal. Cuando digo esotérico, no quiero decir o no me refiero solamente al estudio de, qué sé yo, temas esotéricos, la telequinesis, el no sé cuántos. No, no, me refiero a algo más sencillo. Es el estudio de la sabiduría. La sabiduría, que en principio uno supondría que es algo que está al alcance de la mano. Si uno quiere buscar sabiduría, pues la encuentra, pero no, ya sabemos que no. La sabiduría tiene algo que ver con la interiorización. Y sabemos que estamos en un mundo en que todo se echa muy para afuera, todo se exterioriza cada vez más. Cuando uno interioriza o se interioriza a sí mismo, de alguna manera es como si comenzara a desaparecer. Em, Cuando nos exteriorizamos nos hacemos visibles, pero claro, si uno interioriza mucho, es como que se va volviendo invisible, invisible, invisible. Y el saber tiene la misma condición que cuando empezamos a interiorizar, 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 de alguna manera el saber va perdiendo visibilidad, se va ocultando a sí mismo. De ahí que hablemos de un saber esotérico. Pero en realidad no estamos hablando de nada raro, ni de ovnis, ni de telepatía, puede ser también, pero bueno, no estamos hablando de eso, sino que estamos hablando de un saber que se interioriza tanto que desaparece. Y entonces hay que buscarlo con una actitud especial, la actitud del buscador. Eh, de ahí los buscadores de la verdad, de ahí los seekers after truth, ¿no? Buscadores que tienen una condición especial de buscadores, que saben que lo que están buscando es muy difícil de encontrar. Es como en el mundo sufi que se dice que, que de alguna manera somos como náufragos o caminantes en el desierto que se han perdido, que tienen mucha sed, pero que no saben lo que es el agua. Dicen los sufis que solo el que lo prueba lo sabe, solo quien prueba ese agua sabe de qué estamos hablando. ¿La habéis probado alguno de vosotros? La he probado yo. Bueno, entonces, ¿existe una tradición esotérica universal? Seguramente sí, yo creo que sí. Lo que no tengo tan claro es que sea una tradición donde todos los que pertenecen a esta tradición hayan tenido un contacto directo, sino que de alguna manera es como que la tradición se aguanta sola, se reproduce sola, encuentra a las personas, encuentra a los transmisores precisos en cada momento preciso. ¿Por qué? ¿Cómo? No lo sé. Y sería muy esotérico meterme en ese fregado, pero estoy seguro de ello. Por eso afirmo que Claudio Naranjo, Óscar Ichazo, en menor medida, pero también, son continuadores de Gurdjieff. Igual que, como veremos, Gurdjieff es un continuador de Madame Blavatsky y de otras personas. Bien, eso sería una primera idea. Segunda, el objetivo de esta tradición es el conocimiento del ser. Bueno, por supuesto, conócete a ti mismo. Si nos vamos al conócete a ti mismo del oráculo de Delfos, vemos que también hay una ligazón, una relación entre esos maestros espirituales mal llamados filósofos de la Grecia antigua
y la tradición, el legado de Gurdjieff, e incluso el momento actual donde las filosofías espirituales de Oriente y la psicoterapia humanista y transpersonal de Occidente se dan la mano con tanta facilidad. Entonces, el objetivo de esta tradición es el conocimiento del ser. La meta principal es comprender qué es el ser humano y cuál es su lugar en el universo. Y este conocimiento, como decía antes, no puede ser solamente intelectual, es un conocimiento existencial. Es un conocimiento que reflexiona sobre el sentido de la vida, sobre darse una vida con sentido. Dice el Dalai Lama, no pienses en el sentido de la vida, busca una vida con sentido, procúrate una vida con sentido. Y es un conocimiento, este conocimiento del ser, es algo que solo se alcanza mediante la experiencia directa. Es decir, no sirven las charlas como esta. Es un conocimiento que permite una formación interior profunda y que, en último término, debería conducirnos a la libertad interior. Y esa libertad interior tiene que ver con muchas cosas. Una de ellas, la lanzo, es una cierta realización de la no dualidad, de la unidad fundamental de todas las cosas, es decir, una superación de la dualidad, una superación de nuestras polaridades, un comprender que tú y yo no somos dos. 3. La humanidad vive en un estado de sueño psicológico. Bueno, esto es una idea muy conocida de Gurdjieff. La mayoría de las personas vivimos, por supuesto, de manera mecánica. Nuestros pensamientos, emociones, acciones funcionan automáticamente. Creemos ser conscientes, pero en realidad estamos dormidos. Y ese estado de automatismo impide el desarrollo interior que buscamos. Entonces, despertar de ese sueño sería la primera tarea del trabajo espiritual, de la búsqueda espiritual. O digamos que sería el primer objetivo. 4. El despertar requiere esfuerzo deliberado. Nos dice Gurdjieff que la evolución interior no va a ocurrir de manera automática. Bueno, hay relatos de personas que se han iluminado de manera espontánea, pero vamos, en general yo diría que esto requiere esfuerzo y Gurdjieff nos dice que requiere esfuerzo consciente y práctica constante. Entonces, las personas deben luchar contra su propia inercia psicológica a comportarse como máquinas andantes, como seres mecánicos. Y este es un esfuerzo, ese esfuerzo consciente permite romper la mecanicidad. Y este es el germen del despertar de la conciencia. 5. Hay 3 caminos tradicionales de transformación, que son el camino del fakir, es decir, el trabajo del cuerpo mediante disciplina física, el camino del monje, que se centra en la fe y las emociones, y el camino del yogi, que desarrolla la mente. Cada uno cultiva un aspecto fundamental del ser humano, pero nos dice Gurdjieff que 6. El cuarto camino integra los 3 caminos anteriores, pero no solamente es la suma de sus partes, es mucho más. Gurdjieff propone ese cuarto camino como uno que trabaja simultáneamente cuerpo, emoción y mente, y que, a diferencia de los otros, no implica un retiro del mundo, que ya nos gustaría a muchos retirarnos del mundo, irnos a vivir a un monasterio o una casita rural en el Pirineo, qué sé yo, o en el Cap de Creus, pero nos toca estar aquí y también tiene un sentido que nos toque estar aquí. Es un camino, el cuarto camino, que se practica en la vida cotidiana. Y esto es muy interesante, que no exija retirarse del mundo, que te permita trabajar interiormente mientras vives una vida normal, si es que existe la normalidad. Ese camino busca un desarrollo equilibrado dentro de un mundo desequilibrado. Y me parece muy interesante que esta idea tenga tanto que ver con la idea del bodhisattva, del budismo, la idea de que si no nos salvamos todos, no se salva nadie, que es una idea profundamente empática, profundamente amorosa, compasiva. Creo que cualquiera que esté trabajando en el mundo de la psicoterapia humanista, Gestalt, transpersonal, etcétera, o que esté en cualquier tradición religiosa, seguramente verá con claridad la importancia de esta idea de trabajar en la vida cotidiana. Cuando uno hace, por ejemplo, un proceso de terapia Gestalt o un proceso de psicoanálisis o un proceso de lo que sea, de alguna manera se convierte en un polo irradiador
uno queda contaminado de los beneficios de la psicoterapia o de la psicoterapia más espiritualidad que vaya practicando y de alguna manera se convierte en una especie de pila radioactiva que va contaminando a los demás. Contamina a la gente en su familia, contamina a la gente en su lugar de trabajo, contamina a la gente quizás con la que habla en el bar o con la que baila en la discoteca, qué sé yo, pero esa contaminación se produce. Creo que los que hemos estado en ámbitos terapéuticos, aquí somos unos cuantos, sabemos perfectamente de lo que hablo. Esa contaminación se produce, esa radiación se produce y es maravilloso que sea así. Quién sabe si algún día llegaremos a ser una masa crítica suficiente como que los cambios, como para que los cambios lleguen a toda la sociedad. Pero están llegando, a veces de manera algo tímida, pero yo veo muchos cambios a mi alrededor en los últimos 25 años, que es desde cuando yo llegué a este mundillo de lo psicoterapéutico, del humanismo. Veo tantos cambios a mi alrededor, jamás lo hubiera dicho en aquel momento, jamás habría podido imaginar que las cosas cambiarían tanto en tan poco tiempo. Así que el cuarto camino se practica en la vida cotidiana. 7. Existen diferentes niveles del ser, diferentes niveles de ser. Las personas poseen diferentes niveles de desarrollo interior y estos niveles determinan su capacidad de comprensión. Dos personas pueden oír la misma enseñanza y entender cosas diferentes. Y para Gurdjieff, la evolución espiritual consiste en elevar ese nivel del ser. Cuanto mayor es el ser, mayor es la comprensión. ¿Qué significa esto también, no? Que, bueno, nosotros somos seres conscientes, dotados de conciencia, pero también de algo maravilloso, de autoconciencia. Entonces, esa autoconciencia se puede seguir engordando. Incluso es más, nos podemos convertir, meditativamente hablando, en el observador del observador. Podemos incluso, de alguna manera, hacer el ejercicio metafórico de dar dos pasos atrás de nosotros mismos para poder observar esa autoconciencia que a su vez observa nuestra conciencia. Entonces, todo eso nos permite crecer en cuanto a estos niveles del ser. Cuanto más interioriza una persona, decía antes, que más invisible se vuelve. Es cierto que una persona que vive muy exteriorizada, es decir, que solamente está en los niveles materiales del ser, de la vida, pues realmente va a tener muchos más problemas para poder acceder a un desarrollo interior o a un engorde del ser. Una persona que interioriza pues va a poder llegar a comprender mucho más digamos, esos conocimientos sutiles. Antes hablaba de cómo el esoterismo es una manera de saber sobre aquello que se ha interiorizado tanto que se ha vuelto invisible. Bueno, pues una persona que profundice en su nivel de ser va a poder acercarse más a la comprensión y a la realización de lo invisible. Eso es muy importante porque yo mismo reconozco que con los años me he vuelto bastante esotérico a niveles que jamás habría imaginado, sencillamente porque algo, ese poco de comprensión que he podido ir acumulando, que he podido ir desarrollando, sin duda, y esto es algo que yo siento muy real, sin duda me ha permitido ir viendo más allá de mi propia nariz, me ha ido permitiendo ir viendo más allá de cómo era el mundo que yo creía que era tal cual, lo sentía, lo veía, lo experimentaba cuando tenía 20 o incluso 30 años. El mundo de mis 20 o 30 años era el mundo de un militante anarcomarxista, ateo militante, radicalmente ateo, pertenecía a la Organización de Ateos de Cataluña, la dejé porque la verdad es que había gente allá, pues, digamos, un poco ya incluso demasiado rígida, incluso más que yo, y yo era alguien que cuando oía palabras como psicoterapia o espiritualidad, me llevaba la mano a la pistola. Me parecían palabras intolerables y me parecía opio del pueblo. Bueno,
todo eso pues ha ido cambiando con los años, con la terapia, con qué sé yo, todas estas cosas, todas estas locuras, para algunos son locuras, en las que me he ido metiendo y de aquellas lluvias, estos lodos, ¿no? Ahora estamos aquí dando una charla sobre Gurdjieff. Y qué maravilla que sea así, qué bien, porque cuánto bienestar al mismo tiempo me ha generado todo esto. Y cuánto bienestar veo que se ha generado a mi alrededor. Es maravilloso. Bueno, voy al punto 8. Conocimiento teórico y conocimiento práctico. Como decía antes, el conocimiento intelectual es insuficiente para transformarse. Comprender una idea no implica vivirla. El conocimiento real surge de la experiencia y solo la práctica puede producir cambio interior. Y por eso el cuarto camino insiste en el trabajo práctico. Y el punto 9 es el recuerdo de sí. Y la práctica central del cuarto camino es este recuerdo de sí, que consiste en desarrollar una atención consciente sobre uno mismo. Este recuerdo de sí permite observar pensamientos, emociones, acciones, y esta atención, mantenida en el tiempo, crea una nueva calidad de presencia. Es una puerta hacia una conciencia superior. Punto 10. Vamos acabando ya, ¿eh? Trabajo consciente y sufrimiento intencional. Nos dice Gurdjieff que el trabajo interior exige enfrentar las resistencias psicológicas. Y Gurdjieff llama esto sufrimiento consciente. Y no se trata de un dolor inútil, sino de aceptar el esfuerzo necesario para transformarse. Es decir, el trabajo consciente, el sufrimiento con un propósito, producen crecimiento interior y ambos son motores del despertar. ¿Qué significa esto? El dolor va a venir, el sufrimiento va a venir en nuestras vidas. Podemos hacer, pues como hacemos los del eneatipo 7, que es tratar de salir corriendo del dolor, pero el dolor es un corredor de fondo, te va a atrapar. Lo máximo que conseguiremos será distraerlo un rato. Em, la idea ni siquiera consiste en generar más dolor del que ya vas a tener. Consiste básicamente en tener los ojos bien abiertos ante ese dolor y que cuando viene ese dolor te lo tomes como una oportunidad para trabajar, te lo tomes como un motor del despertar. Te acabas de separar, te acaba de dejar tu pareja, estás pasando por un cáncer, has tenido una pérdida terrible, te han despedido de tu trabajo, qué sé yo, tienes un impedimento físico, lo que sea, tómalo como un motor para el despertar. Seguramente hace muchos años tu cuerpo, cuando tenías 20, 30 años, no podía soportar muchas de las cargas que ahora llevas casi con ligereza. Si esto sigue así, en unos años, acercándonos a la vejez, podremos soportar aún muchas más cargas y no nos aplastarán. Todo esto tiene que ver con ese sufrimiento, con ese propósito de sufrir con atención y tratando de que esa atención en el sufrimiento sea un motor de despertar. Punto número 11. El ser humano posee múltiples centros psicológicos. La mente humana funciona a través de varios centros: intelectual, emocional, el motor instintivo, y claro, cada uno tiene sus funciones. El desequilibrio entre ellos produce confusión y el trabajo espiritual tiene que buscar armonizarlos. Por eso es tan buena la psicoterapia. Por eso hoy en día, si tú estás en una tradición sufi, budista, taoísta, lo que sea, no te puedes permitir no hacer trabajo psicoterapéutico. La terapia es el complemento no ya ideal, necesario de la práctica espiritual. Al mismo tiempo, por supuesto, en la psicoterapia, en el mundo de lo terapéutico, bueno, te puedes permitir no hacer trabajo espiritual, pero va a ser ideal que lo hagas. Sobre todo, yo creo que puedes ir hacia ese trabajo espiritual teniendo la certeza de que nadie te va a pedir que comulgues con nada, por lo menos no en los ámbitos donde muchos de nosotros nos movemos. Porque para la Gestalt, por ejemplo, o para la psicología transpersonal, espiritualidad, como decía Maslow, es una condición que ya traemos de serie en los seres humanos, ya está en nosotros. Y espiritualidad no es añadir cosas, no es añadir confusión, no es añadir plumas y maracas
que en su contexto cultural está muy bien, sino que es más bien quitar obstáculos. Cuando el río se ciega, las aguas se detienen, se empantanan, entonces la vida se pudre. Cuando apartamos los obstáculos neuróticos, cuando apartamos los obstáculos del río de la vida, las aguas vuelven a fluir, vuelven a estar vivas. De la misma manera, nuestra espiritualidad fluye sola, no hay que hacer nada, simplemente hay que apartar los obstáculos neuróticos para que pueda fluir y para que pueda expresarse. Por tanto, el trabajo espiritual busca armonizar nuestros centros y esa combinación de psicoterapia más trabajo espiritual, trabajo psicoespiritual, lo llamaba Claudio Naranjo, es, creo que se está demostrando cada vez más necesaria. Bueno, falta muy poquito ya para acabar estos 15 puntos, estamos en el 12. Las enseñanzas esotéricas tienen un nivel externo y otro externo. En cierto modo ya he explicado esto, lo exotérico es público y accesible, lo esotérico tiene significados más profundos, solo quienes practican pueden comprenderlo, y esta estructura protege el conocimiento de interpretaciones superficiales, y esto también es importante. 13. Las escuelas espirituales transmiten el conocimiento. Las escuelas esotéricas, así sea disfrazadas de escuelas psicoterapéuticas o así sea disfrazadas de escuelas de otra cosa, existen para guiar el desarrollo interior. Quienes hemos estado en escuelas de este tipo sabemos de qué estamos hablando, ¿no? En ellas se transmiten prácticas, métodos y enseñanzas y la relación maestro-discípulo suele ser esencial. Yo creo que esto está cambiando, ¿no? Hacia un lugar mucho más horizontal, mucho menos jerárquico. También es cierto que hemos tenido muchos maestros y pocas maestras, pero creo que las cosas están cambiando realmente. Yo creo que ahora lo veo seguramente vosotros también. Pero en todo caso, lo interesante de la relación maestro-discípulo es que el conocimiento se transmite a través de la experiencia y que la escuela proporciona también pues, unas condiciones para esa experiencia, para esa transmisión y para el trabajo interior. Bueno, punto 14. La transformación interior conduce a una nueva percepción de la realidad. Importantísimo. ¿Qué es despertar o qué es realizarse o algo, bueno, este tipo de ideas, ¿no? En primer lugar, yo creo que pasa por algo muy sencillo, mucho menos espectacular de lo que parece, que es un cambio en la percepción. Es decir, que la realidad se experimenta de manera más directa. Y esto es algo que en cierta medida, más o menos, todo aquel que haya hecho un proceso de psicoterapia o de trabajo espiritual sostenido puede experimentar, o sea, lo puede ver en sí mismo, ¿no? Es decir, que de repente la realidad se manifiesta, se experimenta de una manera más directa y la vida adquiere un sentido diferente. Es decir, la conciencia deja de estar tan fragmentada y entonces surge una experiencia más unificada del ser. 15. La misión de Gurdjieff. La misión de Gurdjieff fue transmitir este conocimiento a Occidente. Él transmite este conocimiento a Occidente, dedica su vida a difundir estas enseñanzas, funda grupos de trabajo, escribe varios libros y sus discípulos continúan su labor y gracias a ellos el Cuarto Camino se difundió en Europa y en América y en el mundo. Y hoy en día pues es un patrimonio espiritual moderno. Bueno, hoy en día, como digo, todavía nos estamos beneficiando de estas enseñanzas de Gurdjieff. Yo creo que más entre grupos psicoterapéuticos y de trabajo psicoespiritual que a través de los mismos discípulos directos de Gurdjieff, de los gurdievos que hacen danzas y todas estas cosas. Porque Gurdjieff era muy tramposo y jugaba mucho a captar la atención de sus discípulos con muchos juegos de manos. A mí me encantan las danzas de Gurdjieff, son maravillosas, pero hay cosas en las enseñanzas de Gurdjieff que no son tan importantes y hay cosas que sí que son centrales. Bueno, yo creo que esto sería como una primera parte. Ahora iría hacia el tema del enneagrama y de este linaje anterior y posterior de Gurdjieff, ¿no? Tanto las fuentes como quienes siguieron después. Pero ahora hago un pequeño alto porque llevo ya unos 50 minutos de charla, 45-50, y os digo, ¿os suscita alguna opinión todo esto que acabo de hablar?
un interés, queréis opinar, queréis contar alguna cosa. Veo que hay algunos comentarios que no he podido ir leyendo, pero bueno, Hola, sí, sí. Hola, hola. Sí, podéis abrir el micro y hablar, ¿eh? ahora recién, primero agradecer y saludarlo a todos. Esta voz la conozco, pero no te veo. Carolina, A ver dónde estás. ¿Cómo te llamas? Carolina Martínez. A ver si no te veo. Está tu nombre en el... ¿Sí? Puedes, ¿Parece? David, Ah, puedes poner vista de orador. A vista de orador. Vamos a ver cómo se Claro. hace esto. Vis- Arriba a la derecha dice ver, Ver, vista. Sí. vista del orador o vista de galería. Ah, vale, 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 mejor. Si Vamos a pones poner vista del galería. orador, la persona que habla te Vale, vale, aparece. vale. Ah, vale, pues eso. Carolina. ¿Estabas ujú. hablando tú, Carolina? Qué Hola, bueno verte. ¿Qué tal? igualmente. Acabas de decir que hay algunas ¿Sí? cosas de Gurdjieff que son centrales y unas que no son tan Ujú. importantes. A grandes rasgos, ¿cuáles son esas que Sí. son centrales y esas no tan importantes? Bueno, a ver, me parece que algunas de las centrales ya las he dicho aquí, ¿eh? Es decir, por ejemplo, algunas de las centrales, sobre todo, pues son el recuerdo de sí, eh, el objetivo del conocimiento del ser y todo lo que él hacía para ayudar a sus discípulos a ese conocimiento del ser. Todo lo que él hacía para que la gente se centrara en la experiencia directa. El hecho de recordarle a la gente, y lo hace muy bien a través de sus libros, le costaba muchísimo escribir. Gurdjieff era un visceral, era un 8 de enneagrama, era alguien que eso de estar sentado en una silla, bueno, pues le debía costar lo suyo, ¿no? Tenía que irse a escribir a cafés para poder escribir. A mí me encanta trabajar en cafés también. Pues le dice a la humanidad que vive en un estado de sueño psicológico. Esas son las cosas importantes, ¿no? El trabajo sobre el carácter, que no es un trabajo con el enneagrama tal como lo conocemos, no es un trabajo con el enneagrama de Ichazo y Naranjo, pero es un protoenneagrama. Yo estoy convencido de que Gurdjieff sabía muy bien lo que hacía cuando hacía sus brindis de los idiotas y cuando señalaba a la gente el rasgo principal. Estoy seguro de que él sabía mucho de lo que hoy en día llamamos enneagrama de la personalidad. Bueno, todas esas cosas son las cosas importantes. También que el despertar requiere un esfuerzo deliberado, eh, que existen diferentes niveles del ser, todo eso. ¿Qué es lo que no es tan importante? No quisiera decir que las danzas no son tan importantes. Por supuesto que lo son porque el arte siempre es fundamental. Y muchas veces, qué sé yo, un poco me acuerdo de la historia de Leonardo, ¿no? Leonardo da Vinci, que contaba Claudio precisamente que Leonardo da Vinci era un eneatipo 5 social. Uy, se nos ha colado mucha gente ahí en el chat. Vaya. Bueno, no sé quién tiene el micro abierto, pero bueno. Em, Decía que Leonardo da Vinci era un eneatipo 5 social y se dedicó a cultivar el conocimiento. Su tótem era el conocimiento, la sabiduría. Entonces lo hizo de una manera que tocó prácticamente todo lo imaginable en el mundo del saber. Investigaba, pues yo qué sé, el movimiento de los pájaros para reproducirlos en el vuelo, arquitectura, ingeniería militar, las corrientes de las aguas, hidráulica, de todo. Y además de eso, se dedicaba a pintar. Y aplicó una técnica llamada el esfumato y de repente sus cuadros, su pintura adquirió otra dimensión que hasta ese momento no estaba, que era una dimensión de acercar a las personas al público que estaba contemplando el cuadro, de dotarlas de humanidad, de dotarlas de sentimientos. Y de repente, al final de su vida, Leonardo se dio cuenta de que se había dilapidado mucho en tanta actividad, ingeniería, observación de no sé cuántos, eh,
y que había descuidado lo fundamental, que era el arte. Entonces ahí, y es verdad, ¿no? O sea, Leonardo tiene poca obra pictórica en comparación con Miguel Ángel u otros artistas del Renacimiento. Entonces ahí también es interesante ver cómo Leonardo al final de su vida se da cuenta de que su propósito vital, un poco su fruto, está claro que no está solo en la pintura, pero fundamentalmente está en la pintura. Y eso tiene muchísima relación con el despertar humanista del Renacimiento también. Tiene mucho más que ver eso que no sus bocetos de ingeniería militar, por ejemplo, o sus bocetos de gente con unas alitas que intentan volar. Bueno, ¿qué estaba queriendo decir con esto? Lo fundamental y lo no tan fundamental en Gurdjieff. Todo este tema de los, ¿cómo se llama? Este tema de las tonalidades de Gurdjieff, de los planetas, todo esto son conocimientos un tanto accesorios. Y seguramente vendrá un erudito y me dirá, no, pero te equivocas, esto es lo fundamental. Ok, me encantará escuchar su explicación. Hoy por hoy, yo creo que esto más bien me parece que eran pues un poquito los juegos de manos de Gurdjieff, igual que cuando pintaba pajaritos y los vendía en el mercado como canarios americanos para sacar dinero, ¿no? En sus años mozos. Pues era un hombre muy acostumbrado a hacer el gamberro, ¿no? A hacer sinvergonzadas, ¿no? Entonces, cosa que yo encuentro muy, muy simpática, ¿no? De un maestro espiritual que además es un poco bandido, en el caso de Gurdjieff, bastante bandido. Pero, sin embargo, dicho esto, también era un hombre profundamente arraigado a su tradición psicoespiritual y profundamente comprometido con la verdad y con el desarrollo del ser humano, con el desarrollo del ser. Entonces yo no le afearé que vendiera pajaritos pintados de colores y con las alas recortadas para estafar a la gente. Bueno, eso como para decir algo, ¿no? ¿Alguien más quiere comentar algo? Si os parece, podemos continuar un poco más. Da la atención como para un poquito más. ¿Sí? ¿Así? Vale. Bueno, gracias por estar aquí a todo el mundo, la verdad, y por la escucha. Vamos allá con otra parte de la charla. Voy a dejarlo del eneagrama para el final, porque el eneagrama, pues, quizás puedo decir algunas cosas poco habituales, pero la verdad es que seguramente todo el mundo aquí se ha metido bastante ya en el eneagrama. Así que me voy a ir con el tema de la vida de Gurdjieff y su linaje y algunas cosas que seguramente os sorprenderán. Voy a tratar de compartir de nuevo el PowerPoint. Vamos a ver, compartir. Aquí está. Bien. Y entonces estábamos aquí. Y aquí tenemos a la izquierda a Awan Dorjiev. ¿Os lo veis? ¿Veis esta imagen? ¿Sí? Perfecto. Bueno, y a la derecha tenemos a Tupten Gyatso. Comienzo con la derecha. Es esta imagen más pequeñita. Tupten Gyatso es el decimotercer Dalai Lama, es decir, es el antecesor del Lama actual, del Dalai Lama actual. Y este hombre tiene una importancia en esta historia. Este Dalai Lama, el decimotercer Dalai Lama, fue un hombre muy inteligente, fue un hombre que convirtió al Tíbet de un estado feudal a un estado que pretendía ser moderno, lo dotó de instituciones más modernas, modernizó muchas cosas, entendió el mundo en el que estaba, un mundo muy peligroso, porque a finales del siglo XIX, que es cuando él fue Dalai Lama, y principios del XX, eh, toda esa zona del mundo estaba en una encrucijada entre, entre Rusia, el Imperio ruso, China y los británicos, el Imperio británico. Entonces, en ese gran juego, como se dio en llamar en la época, sobre todo entre Rusia y los británicos, ahí en medio quedaba encajado el Tíbet. Y este hombre supo darse cuenta y, por ejemplo, supo poner a gente muy inteligente en la corte del zar Nicolás II, para poder tener un buen trato con él y que no los aplastara por el norte. Bueno,
El Dalai Lama, el decimotercer Dalai Lama, tuvo un gran amigo, un compañero de estudios desde su juventud y que por siempre fue su amigo del alma, llamado Awan Dorjiev. Y este hombre fue un alto lama tibetano, acabó siendo enviado del Dalai Lama a la corte del zar Nicolás y acabó fundando el primer templo budista de Rusia. Y bueno, lo curioso de esta historia es que es muy probable que Gurdjieff, bueno, muy probable no, es seguro que Gurdjieff estudió budismo bajo la influencia de Awan Dorjiev. ¿Qué pasó? Que el príncipe Esper Esperovich Ukhtomsky facilitó el acceso al Tíbet de Gurdjieff. En estos viajes por Asia, Gurdjieff llegó al Tíbet y se quedó en el Tíbet y estuvo aprendiendo de este lama de Awan Dorjiev. Awan Dorjiev fue uno de los más grandes lamas, por lo menos de los últimos siglos. Llegó a lo más alto del lamaísmo. Llegó a ser reconocido como un gran maestro. Y tiene una importancia fundamental en esta historia porque buena parte de los conocimientos de Gurdjieff que beben del budismo los toma de Awan Dorjiev. Y hay mucho de budismo en el sistema de Gurdjieff. Voy a dejar de compartir un momento porque se me ha atenuado la pantalla. Ahí está. Ahora se ve mejor, seguramente. Bueno, aquí estábamos. Vamos a ver. Vale. Muy bien. Aprovecho para contar también de este señor, el príncipe Esper Esperovich Ukhtomsky, que es este señor que sale aquí. Y es curioso porque este hombre tiene una importancia fundamental también para Gurdjieff. Fue su gran amigo, fue un guía, un cómplice. Aquí a la izquierda quizás os suene de la película de Peter Brook, este mapa de Egipto antes de las arenas. En los viajes de Gurdjieff, en encuentros con hombres notables, Gurdjieff cuenta que siendo joven, pues va viajando por Asia. Hay un monasterio, unas ruinas en Ani, en Armenia, si no recuerdo mal, donde él y sus compañeros, los buscadores de la verdad, encuentran unas referencias de unos monjes que hablan de una antigua hermandad llamada la Hermandad de los Armuni, y él va buscando, y en casa de un monje encuentra este mapa, que es un mapa de Egipto antes de las arenas, y veréis que tiene aquí arriba un símbolo que es una especie de protoeneagrama. Entonces es un mapa que nos habla de la influencia de esta tradición esotérica, que por una parte, bueno, pues se habla de los Armuni, de la hermandad y del monasterio de los Armuni, pero digamos que para manifestar la antigüedad del asunto, aparece este símbolo aquí, un protoeneagrama, y hablamos de Egipto. En Egipto, Gurdjieff tiene un encuentro maravilloso. Resulta que está haciendo, como era un golfo, este Gurdjieff hacía de todo, sabía hacer todo tipo de oficios y se coloca como guía turístico en las pirámides, allá pues, a finales del siglo XIX, y de repente un día ve a un señor, un ruso, que tiene el mismo mapa que él ha robado de casa de este monje, y es una copia, los dos tienen una copia, y es este mapa de Egipto antes de las arenas. Y entonces se acerca, perdón, es al revés, es el ruso el que ve a Gurdjieff con una copia del mapa. Entonces el ruso se acerca sorprendidísimo y le dice, pero, ¿de dónde has sacado eso? ¿Quién eres tú? Y este ruso en el libro se llama Príncipe Lyubovetsky. Y este príncipe Lyubovetsky, de Encuentros con hombres notables, que tiene muchas páginas que se dedican a él en este libro, pues resulta que existió en realidad. Y es este príncipe Esper Esperovich Ukhtomsky. Así que si habéis visto la película, que habéis leído el libro, que sepáis que este hombre existió y que fue una persona muy importante en el acercamiento de Rusia al Tíbet y que tuvo una relación muy cercana
con este monje del que os he hablado antes, con Agwan Dorjiev. De ahí que se le facilitara a Gurdjieff la entrada en el Tíbet, en un momento en que todavía era muy difícil para los extranjeros acceder al Tíbet, y de ahí que Gurdjieff se nutriera amplia y profundamente de las enseñanzas secretas del mundo tibetano. Y además, a más alto nivel, es decir, junto al consejero, a uno de los consejeros principales del Dalai Lama, y seguramente junto con el Dalai Lama también. No sería de extrañar, no tenemos fuentes que hablen de ello, pero estoy convencido de que si fue discípulo de Agwan Dorjiev, como lo fue Ustomski, estoy seguro de que también trabajó y recibió enseñanzas del 13º Dalai Lama. Bueno, sigo con los antecedentes de Gurdjieff. Madame Blavatsky, claro, la fundadora de la teosofía. Madame Blavatsky escribe un libro llamado Isis sin velo, que en realidad el original es algo así como Isis desvelado, mm, y es su primer libro de impacto, luego vendrán más, pero ese libro es un libro muy impactante en la cultura de la época. Luego habrá mucha gente del mundo de la ciencia, etcétera, que atacarán muchísimo a Madame Blavatsky, pero Madame Blavatsky es una precursora y es una antecesora de muchas de las cosas que vinieron después. Y este libro tiene varias ideas muy, muy, muy disruptivas ya a finales del siglo XIX. Y esas ideas, de alguna manera, estarán en Gurdjieff también. Una de ellas es que las religiones nacieron de una enseñanza secreta común. Es decir, Blavatsky dice que hay un núcleo esotérico en las religiones y que las religiones en realidad son ya más bien el núcleo exotérico o un poco la cáscara muerta de ese núcleo vivo. Y afirma que detrás de todas las tradiciones, desde Egipto hasta la India, existe una misma doctrina esotérica transmitida por iniciados. Es lo mismo que estaba contando antes como una de las ideas fundamentales de Gurdjieff, una de sus transmisiones fundamentales. Otra idea disruptiva para la época. Los milagros son fenómenos naturales desconocidos. Lo que las religiones llaman milagro sería simplemente el resultado de leyes ocultas de la naturaleza aún no comprendidas por la ciencia. Bueno, de esto cada vez vemos más. Creo que estamos en una época muy interesante, por ejemplo, en lo que respecta al estudio de lo que ocurre después de la muerte. Tenemos al doctor Sam Parmia. Hace poco publiqué un extenso reportaje en el suplemento cultural del diario La Vanguardia sobre este tema, sobre qué pasa después de la muerte. Es curioso que La Vanguardia, un medio de comunicación que hace años me habrían echado a patadas de allá si les hablo de esto, pues que hoy en día me pidan este tema. También escribí hace poco sobre constelaciones familiares y el trauma transgeneracional. Curioso que La Vanguardia ahora sí pueda aceptar. Y lo puede aceptar porque ahora hay gente que está estudiando a nivel científico cosas que antes parecían pues del mundo de la pseudociencia, de lo paranormal, y no se les hacía mucho caso. Ahora sí, y el doctor Sam Parmia, que es un investigador médico del más alto nivel, publicó un libro hace poco sobre investigaciones sobre la conciencia después de la muerte. Y lo que publica en ese libro es tremendo, tremendamente sorprendente. Yo al leerlo me quedé boquiabierto, porque este hombre tiene las pruebas científicas y además ha publicado en revistas de investigación, en revistas académicas, sus experimentos están totalmente validados. Tiene las pruebas clarísimas que apuntan hacia que la mente es un epifenómeno de la conciencia y la conciencia no está en el cuerpo. Así que la mente sería una especie de la cabeza, el cerebro sería una especie de transmisor que de alguna manera es capaz de captar algo que está más allá del cuerpo físico, que es la conciencia. Y naturalmente que esto lo vivimos a un nivel atomizado, individualista, pero no tiene nada que ver con lo atomizado y con lo individual, sino que cuando morimos, de alguna manera lo que ve Samparnia en sus investigaciones, y él pone electrodos a moribundos y tiene una muestra de gente de 400 o 500 casos, pues lo que ve es que cuando morimos, lo que ocurre es que volvemos a conectar con esa conciencia más grande.
y nos reintegramos a esa conciencia más grande. Bueno, Madame Blavatsky ya en el siglo XIX nos dice que los milagros son fenómenos naturales desconocidos que la ciencia aún no comprende. Yo estoy bastante de acuerdo cada día más. Nos dice también que el materialismo científico es una forma de ignorancia. Creo que tiene mucho que ver con lo que contaba antes. Cuanto más externo es un saber, más denso se vuelve. Y cuanto más interno, cuando más se interioriza el conocimiento, más invisible se vuelve. La ciencia moderna ha perdido el contacto con las dimensiones invisibles de la realidad al limitarse a lo observable, a lo medible, a lo pesable. Las religiones institucionales han ocultado la verdad. Las iglesias habrían transformado enseñanzas iniciáticas en dogmas para mantener el poder y el control sobre los creyentes. Creo que es bastante cierto. Y existen maestros o sabios ocultos, y a veces no tan ocultos. La humanidad habría sido guiada periódicamente por iniciados que custodian y transmiten el conocimiento espiritual. Si es así, que pase el siguiente, por favor, porque estamos muy necesitados de maestros o sabios ocultos que de alguna manera pues se custodien o transmitan el conocimiento espiritual para que no nos despistemos más, porque vivimos en la época de la distracción. Este es el monte Kailash. Lo traigo aquí a colación porque el monte Kailash, yo no he estado nunca. Si alguien ha estado, que luego nos lo cuente, por favor, pero es una montaña en el centro del Tíbet, que es una montaña sagrada, enorme. Los tibetanos dan vueltas a su alrededor, meditando. Y es un cruce de caminos espiritual. Es una montaña que está en varias rutas comerciales muy antiguas. Y entonces a su alrededor han convivido budistas, budistas de la India, budistas del Tíbet, sufis, hinduistas, musulmanes, etcétera, etcétera. Entonces, de ese lugar, de ese cruce de culturas que es y de religiones, que es el Monte Kailash, creo yo que seguramente surge el eneagrama y muchas otras cosas. Todo esto está en un libro mío. Hago publicidad, se llama El Eneagrama del Molana Rudín. Está en una conversación con Claudio Naranjo, o sea que no me voy a extender mucho ahora, ya una vez hecho el anuncio, pero yo tengo mis razones para pensar que es el Monte Kailash, seguramente el centro neurálgico de todas estas tradiciones o de esta tradición oculta y especialmente la que tiene como referencia el eneagrama. Estoy seguro de que Gurdjieff pasó por aquí, no hay pruebas, pero estoy seguro. Y bueno, con eso termino un poquito de compartir el PowerPoint y os hago un par de comentarios más para terminar esta otra parte sobre la vida de Gurdjieff. Em, bueno, antes estaba hablando de Gurdjieff, de su formación, de los buscadores de la verdad, de toda esta gente que pasa por su vida, ¿no? De este príncipe Yuri Lubovetsky, que luego es el príncipe Esper Esperovich Ukhtomsky, perdón, en la realidad, em, del mapa de Egipto antes de las arenas. En realidad, el mapa de Egipto es el libro Isis sin velo de Madame Blavatsky. Gurdjieff era un gran admirador y lector de Elena Blavatsky y también lo era el príncipe Ukhtomsky. De ahí que se vuelva tan importante para ellos este libro Isis sin velo y que en el libro Encuentros con hombres notables, Gurdjieff, digamos que haga esta especie de disfraz ah, ocultista que es convertirlo en el mapa de Egipto antes de las arenas. Bueno, hay un tema que es la Hermandad de los Sarmuni o Sarmun, y, este es un tema muy polémico porque se supone que Gurdjieff visita este monasterio y ahí aprende eneagrama y aprende las danzas y aprende tantas cosas, ¿no? Claro, ¿todo esto qué es? ¿Es una metáfora también como tantas otras utiliza? Yo creo que sí, yo creo que el monasterio de los Sarmun en realidad puede que hubiera algo parecido en los valles de Afganistán, es muy probable,
porque es una zona del mundo que durante siglos coexistieron monasterios de la tradición sufi con monasterios de la tradición tibetana. Así que no sería raro que hubiera habido una hibridación, y de hecho seguro que la hubo. De alguna manera, Gurdjieff es un híbrido entre el mundo sufi y el mundo tibetano, con algún toque también de cristianismo ortodoxo. Y entonces, según la tradición, esta hermandad Sarmuni o Sarmun se funda hacia el año 2500 a.C. en Babilonia y es la gran depositaria de todo este conocimiento secreto. Y este monasterio al que llega Gurdjieff se supone que con los ojos vendados, pues yo creo que es más un símbolo que otra cosa. Ahora bien, estoy seguro de que Gurdjieff estuvo en un monasterio o en varios, pero en el Tíbet. Seguramente en el Tíbet y seguramente con este maestro que tuvo, Agwan Georgiev, y posiblemente también con el 13º Dalai Lama. Como digo, la influencia tibetana está muy presente. Estoy pensando qué más decir de esto, pero creo que ya he acabado con esta parte también. Creo que ya os he contado lo fundamental. Y además estoy empezando a sentir un poco de sueño y cansancio. No sé si esto será general, porque ya llevo pues 1 hora y 10 minutos, 1 hora y cuarto. Así que hay una tercera parte, pero también nos la podemos saltar si hasta aquí habéis tenido bastante. Simplemente para resumir y para cerrar esta segunda parte, decir muy rápido que las corrientes espirituales que confluyen en Gurdjieff son, por un lado, la tradición oral caucásica que transmite su padre, que le transmite la cultura, sobre todo esa mezcla cultural de cristianismo oriental, de teosofía y de esoterismo moderno, Madame Blavatsky y el príncipe Uchtomsky, del sufismo de Asia Central, a través de los derviches y las hermandades sufis, las tarikas, del budismo tibetano, mediante Dorjiev, el 13º Dalai Lama y las conexiones de Uchtomsky. También de la ciencia occidental está el profesor Skridlov en Encuentros con hombres notables, arqueólogo que se pasea por su libro, y él tiene un contacto también con la ciencia. Y todas estas corrientes darán lugar a la enseñanza del cuarto camino, que no es poco, no es poco. Vale, dicho todo esto, hay una tercera parte, como digo, que podemos saltarnos, que es la parte del eneagrama. Así que abramos los micrófonos de nuevo con dos objetivos. Uno, decidir si ya terminamos aquí la charla o continuamos un poco más. Y dos, también que me digáis qué os suscita, o sea, alguna duda sobre toda esta parte que he explicado ahora. ¿Qué os parece? ¿Alguien quiere decir algo? Dice Isabela Moreno, Isabela continuemos por favor. Moreno, continuemos, por favor. Muy ¿Cómo? buena, interesante. Interesante. Sí, está bien. Bueno, Sí, ya está bien. sabéis, por Bueno, supuesto. ya sabéis, por supuesto. Sí. Didi. Hola, hola. Se te fue la voz. ¿Quién hablaba? El que ha ¿Quién dicho ya sabes, hablaba? ¿Qué por ha dicho? Ya supuesto. sabes, por supuesto. Sí. Sí. No. Bueno. En todo En caso, todo caso, continuamos un poco más. continuamos un poco más. Yo me oigo ahora a mí Yo me mismo, qué oigo raro. ahora. David, Ay, muchísimas gracias estupendo. por toda esta charla. La verdad, estoy en otra escuela Ujú, y más o menos pienso como tú y se me vio como un poco bicho raro cuando lo comenté. Y ujú. para mí, el escucharte ha sido para mí una ventana de aire fresco en el cuarto camino. Qué bien. Qué bien. O Pues sea que muchísimas gracias, Eugenio. si tienes escuela o algo, me tiene como nuevo integrante. Bueno, hombre, gracias. Yo por tendencia caracterial, seguramente más que una escuela montaría una secta. O sea que no creo que sea muy No creo que sea recomendable muy como recomendable maestro. Tampoco es Además, eso. tú tienes más canas que yo, ¿eh? O sea que hacemos al revés. sea Me que pongo hacemos yo al en tu revés. Me escuela. pongo Abre yo tú en tu una. escuela. Ahora tú una. En eso voy, en eso estoy. Pero Fantástico. ya hablamos por privado.
Vale, fenómeno, Eugenio. Pues muchas Fenómeno, gracias, Eugenio. Pues hombre. muchas gracias. Bueno, pues continuamos un poco más, si queréis. ¿Alguien tiene algo más que decir? ¿Sí? Ya sabéis que bueno, si no podéis continuar más tiempo, también se podrá ver luego en algún momento, supongo que Rosario, que por cierto, gracias Rosario, si todavía estás por ahí, pues se ocupa de la parte técnica, igual ya pues la pondrá en internet. Entonces, vamos a por esa tercera parte. Vamos a ver. Sí, sí, veo aquí que alguien pregunta por el libro de Stephen Grant. Sí, he hablado del libro de Stephen Grant y es muy recomendable el libro de Stephen Grant. De hecho, el motivo de este encuentro es básicamente el libro de Stephen Grant, porque trae una amplísima información sobre muchas de las cosas que he dicho. No de todo, pero de muchas de las cosas que he dicho. Bueno, voy a ver si os puedo compartir otra vez el PowerPoint. Vamos a ver. Estábamos en el Monte Kailash. Vale. Eneagrama. Bueno, muy rápidamente voy a decir cuatro cosas de cómo se trabaja el eneagrama en la escuela de Claudio Naranjo y un poco más, ¿no? Seguramente conoceréis la historia de cómo Óscar Ichazo apareció a finales de los años 60, pues llamándose algo así como un emisario de esa escuela de los Sarmun o de los Sarmuni. Todo muy raro. Ichazo era una especie de chamán boliviano. De repente contacta con Claudio Naranjo y según Claudio, él nos contaba que él le dijo, te voy a pasar las llaves de esto del enneagrama para que tú lo difundas por el mundo, así yo habré cumplido con mi parte. Bueno, luego se enfadan, es una relación muy extraña, un día hay que escribirla. Tengo algunos datos sobre esta historia de Óscar Ichazo y Claudio Naranjo que he ido acumulando, pero esto quizás sería para otra charla. En todo caso, decir simplemente que yo estoy convencido de que Claudio decía la verdad, que Óscar Ichazo lo encumbró, le convenció de que él iba a ser algo así como la persona que iba a ser como el maestro de nuestro tiempo, que iba a llevar el eneagrama por el mundo. De alguna manera algo de esto pasó. Y también es cierto que Ichazo lo echó de la escuela de Arica. Lo echó además de mala manera, según Claudio, pues con trucos de chamán, con trucos de brujo. Y luego siguieron cada uno por su lado, sin hablarse durante muchos años, durante décadas, hasta que murieron con pocos meses de distancia. Es muy extraño todo. ¿Quién sabe? Pero bueno, con Claudio Naranjo, pues trabajamos mucho el carácter a través del eneagrama, pero no solo el carácter. Muchas veces se ha dicho que el programa SAT de Claudio Naranjo, pues ha sido un programa de trabajo solamente con el ego y la neurosis. Es totalmente falso. O sea, cualquiera que haya estado allá sabe que poco a poco se nos iba introduciendo en técnicas espirituales cada vez más complejas, hasta acabar en cosas como el Dzogchen tibetano. Seguramente el mismo Dzogchen que aprendió Gurdjieff en sus años del Tíbet con el 13º Dalai Lama y con Dorjiev. Entonces, Claudio ha hablado de la teoría Nasrudin de la neurosis. Es muy interesante ver cómo surge la herida que luego posibilita el carácter o el ego. Nasrudin, como sabéis, es este sabio loco del mundo islámico, del mundo sufi. A mí me encantan sus historias. Ahí está, que es muy conocida, que dice que Nasrudin está buscando algo debajo del farol en la noche y vienen sus amigos y le ayudan. Y le preguntan, Nasrudin, ¿qué has perdido? Pues la llave de mi casa. Buscan, buscan y no encuentran y al cabo de las horas alguien pregunta, ¿pero seguro que la has perdido aquí? Dice, no, la perdí dentro de mi casa, pero es que aquí hay más luz. Y claro, esta historia, que es casi infantil, muy sencilla, encerraba para Claudio Naranjo una profunda red de significados. Y el significado más profundo sería que la llave de casa, es decir, la llave del ser, de la conciencia, está ahí, en el pozo oscuro de la conciencia, es decir, en nuestro hogar, donde no hay luz. Sin embargo, nos vamos a buscarnos donde hay más luz, donde está el brillo social, el brillo del dinero, el brillo de yo qué sé.
de la tontería que nos cultivamos todos, ¿no? En una u otra medida. Y ahí nos perdemos. Y ahí es donde nos construimos el carácter. Ahí surge la neurosis, en esa búsqueda equivocada, en un lugar donde no está el ser, sino donde está todo aquello que va a constituir más pegotes de nuestra personalidad. Bueno, me salto un poquito el tema de la doctrina de las pasiones de los padres del desierto del siglo IV, Evagrio Póntico, el Papa Gregorio Magno, Tomás de Aquino. Todo esto sería un poco como las influencias del enneagrama, ¿no? Por un lado tenemos estas influencias de los padres del desierto, que ya cultivaban el tema de las pasiones, el trabajo sobre las pasiones, que sentaron las bases espirituales del cristianismo, además. Y también tenemos una influencia del budismo. Este triángulo, que es el triángulo que representa los tres venenos, coincide plenamente con el triángulo central del enneagrama. Ignorancia, que es la madre del cordero, la madre de todos los males del mundo, es decir, el no tomarse el trabajo de saber, el no tomarse el trabajo de iniciar la búsqueda del ser, del conocimiento, el quedarse eso en lo exterior. Y después, a partir de la ignorancia, vienen los otros dos venenos, que es el apego, es decir, la avidez, o la aversión, el desapego. Y todos estos tres venenos son, de una otra manera, la base de todo nuestro sufrimiento. Aquí vemos de nuevo el triángulo, pero ya más complejo, de estas tres personalidades básicas, surgen además todas las otras. Tenemos la indolencia, es decir, esa forma de no tomarse el interés, esa cosa de estar muerto en vida. Tenemos la vanidad, esta cosa de tratar de representar una obra de teatro para que me quieran más. Y tenemos la cobardía, este alejarse del mundo para que no me hieran. Y luego tenemos todos los demás caracteres. Em, Tenemos el enneagrama de las fijaciones o de las ideas locas, es decir, cuando ese dolor emocional que es la pasión se le va subiendo al niño a la cabeza, al adolescente a la cabeza, resulta que esa persona que va creciendo va desarrollando una idea loca de cómo arreglar el dolor emocional que siente. Por ejemplo, un 2 pues va a tratar de arreglarlo, arreglar ese dolor emocional, esa herida, recordemos, de orgullo herido, con su falso amor. Es decir, vendiendo la moto a todo el mundo de que, bueno, yo es que soy tan amoroso, yo os quiero tanto, pedidme lo que queráis, que yo soy una madre nutricia. Luego es todo mentira. Luego todo se lo apunta para cobrártelo por triplicado, etcétera, etcétera. Me salto esto, me salto esto, me salto esto, y me voy aquí a esta trilogía que es de quienes en realidad quería hablar, ¿no? Yo decía antes que Ichazo y Naranjo son algo así como una especie de ramificación desde el mundo de Gurdjieff, una ramificación que llegan hasta nuestros días, que nos ofrece el enneagrama, pero también mucho más. Em, y Claudio Naranjo, en concreto, bebe de Gurdjieff, pero también bebe de otras fuentes. Bebe directamente del mundo del budismo y del budismo tibetano especialmente. Bebe también del mundo sufi. Y de hecho, Claudio Naranjo lanzó al mundo una enorme confusión porque, como un juego, como para autojustificarse, en los años 70, en Berkeley, California, comenzó a atribuirle al eneagrama unos orígenes sufis, pero lo que él estaba enseñando no tenía un origen sufi o no se ha demostrado. Hoy en día corre por el mundo un enneagrama sufi. Yo creo que está muy bien, estupendo, pero me parece que no es lo mismo y que atribuir a los sufis, a los Naqshbandi o a quien sea una paternidad del enneagrama de la personalidad y el enneagrama tal como lo trabajábamos con Claudio Naranjo, me parece que es una falsedad. Pero bueno. Pero bueno, tampoco nos vamos a meter mucho en eso ahora, ¿no? Lo que sí es cierto es que en Claudio Naranjo está Gurdjieff, está el budismo, está el sufismo, está lo académico también, porque él es un gran académico de los estudios de la personalidad, como psiquiatra, está la Universidad de Harvard, está la Universidad de California, eh, y están sus estudios transpersonales. Él es un pionero de la psicología transpersonal
y están sus estudios con psicodélicos usados en psicoterapia y usados también para el desarrollo de la conciencia, que no es poco, y que es un uso que hoy en día se tiende a minimizar frente al aluvión de investigación médica en psicodélicos para tratar asuntos relacionados con los trastornos mentales y con los padecimientos en salud mental. Y esto es una buena cosa porque realmente cada vez estamos más locos como sociedad y cada vez hay más gente que sufre. Y es cierto que la depresión se trata muy bien con psilocibina, con hongos psilocibes, y es muy cierto que el estrés postraumático se trata muy bien con MDMA, el llamado éxtasis. Y hay muchos estudios sobre esto que lo prueban. Pero también es cierto que, como decía Claudio Naranjo, los psicodélicos son dinamita psíquica. Gurdjieff utilizaba alcohol, Claudio Naranjo utilizaba psicodélicos y otros muchos utilizan psicodélicos. El asunto es usarlos bien, por supuesto. Bueno, para mí hay un linaje y todo esto, y vamos allá con el tema final, que es el tema de la transformación, es para algo, es para esta búsqueda del ser, para esta ampliación del ser, para esta profundización de la conciencia. ¿Y a dónde nos lleva esto? Bueno, el tema principal de Claudio Naranjo, como el tema de Gurdjieff, siempre fue la transformación. Y yo creo que la transformación nos lleva, en mayor o menor medida, nos lleva a varias cosas, como he dicho. Nos lleva a desarrollar una actitud de servicio, ya sea trabajando en un comedor social o teniendo una mayor atención a nuestros pacientes o a nuestros consultantes, ya sea teniendo una mayor participación en la sociedad para crear bienes tangibles o intangibles, pero bienes colectivos. Hay un sentido de colectividad, hay un sentido orgánico de que somos mamíferos que nos necesitamos los unos a los otros y que queremos que estemos bien. Y hay una apuesta por el bienestar de quienes nos rodean y por el bienestar de la naturaleza, de la gente. Y esto me parece que es un fruto fundamental de una persona que tiene una transformación o que tiene un recorrido psicoespiritual. Y hay también un aprendizaje en presencia. ¿Qué es la presencia? Es una cosa muy rara, ¿no? Parece que a veces, pues los terapeutas jóvenes, pues quizás les falla un poquito más el tema de la presencia, y que luego con los años, no necesariamente volviéndose carismáticos, sino volviéndose un poco más invisibles incluso, resulta que desarrollan paradójicamente una mayor presencia. Aquí muchos sois terapeutas, así que sabéis perfectamente de lo que hablo. Y resulta que esa presencia hace que las personas se sientan más acogidas, más escuchadas, que sientan que avanzan más, porque de nuevo esa persona que está dando un servicio y que ha desarrollado presencia se convierte en un polo irradiador, en una pila radioactiva que contamina a quienes tiene cerca de su propia presencia. Y esa persona que tiene un desarrollo también aprende que soltar, que dejar caer, es una buena idea. Está bien poder hacerlo, no aferrarse, no tratar de controlar las cosas, no tratar de empujar el río. Y esa persona entonces se vuelve más flexible, deja de estar tan contaminada por sus ideas rígidas sobre las cosas, se vuelve más flexible. Y todo esto, de alguna manera, provoca que esa persona empiece a dar algún tipo de fruto. Un fruto en presencia, por supuesto, a veces un fruto en arte. Y a veces todo eso no significa que la persona haya renunciado a su carácter. Tenemos el ejemplo de Beethoven, por ejemplo. Beethoven era una mala bestia, lo fue hasta el final. Era un hombre que decía que, por ejemplo, con la Quinta Sinfonía era como si le agarrara del pescuezo a Dios y se lo retorciera. Pero luego se volvió muy humano. Y con la novena sinfonía ya escuchamos otra cosa, escuchamos un gran amor por la humanidad. Y las dos cosas coexistían en él, un sordo malcarado y cabronzón, junto con un hombre que amaba la humanidad y que sabía ver más allá de las personas e incluso más allá de la música. ¿Y qué más? ¿Qué más nos trae la transformación? Pues yo creo que nos lleva a la no dualidad, nos lleva a darnos cuenta de lo que digo aquí en este cuadro, que el dualismo sostiene la existencia de principios supremos, el bien y el mal, qué sé yo, esas cosas que tanto envenenan nuestra cultura,
Nuestra cultura es especialmente adicta a la dualidad. Parece que en la dualidad se basa todo. Nuestra cultura es dualista en cuanto que subyace en ella la doctrina de que existen dos órdenes del ser esencialmente distintos, el ser ideal y el ser real, Dios y mundo, naturaleza y cultura. Y la no dualidad niega una separación fundamental entre mente y materia. La no dualidad afirma que la realidad última es no dual y que las dicotomías son construcciones aparentes o ilusorias. Y hay diversas tradiciones, especialmente asiáticas, que sostienen que estas divisiones pues, son convenciones imprecisas y no la verdadera naturaleza de lo real. Y será que trabajando en uno mismo y avanzando poco a poco no llegará uno a un entendimiento, a una realización más profunda de esta no dualidad, de esta comprensión de que vivimos una ilusión que no es la verdadera naturaleza de lo real. Estoy convencido de ello, estoy convencido de que este es un objetivo último y es un objetivo de integración y de profundización en nuestra humanidad. Y estoy convencido de que todo lo que nos aleje de ello es profundamente tóxico para nosotros, para el planeta, para nuestro bienestar y para nuestra interioridad y nuestros vínculos. Y todo lo que nos conduzca a esto es profundamente sanador. Bueno, tampoco quiero ser yo dualista en el sentido de decir cosas rotundas que no puedan ser discutidas. Es una opinión. Creo que con esto llego al final. Eh, Quizás ya he acabado mezclando cosas que tal vez parezca que no tienen tanto contacto, pero yo creo que sí. Yo creo que si existe esa tradición esotérica, oculta y universal a través de los tiempos, el objetivo último también es ese objetivo de transformación, de integración, de interiorización del concepto, de la realización de la no dualidad. Y estoy convencido también de que todo esto es un camino salvífico para la humanidad. Es decir, un camino que nos lleva como humanidad a vivenciar el camino del héroe, pero un camino del héroe colectivo. Y en ese camino del héroe colectivo estamos en un momento muy complejo. Estamos en el momento en que Frodo está a punto de tirar el anillo único al fuego del monte del destino, o bien ponérselo y desatar el caos. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará con la humanidad? Yo creo que sin duda estamos en ese momento porque los males son globales y la cosa se ha puesto demasiado seria, demasiado mal. Por tanto, las soluciones también tienen que ser globales. Y ahí tal vez lleguemos a ese final feliz de nuestro viaje colectivo del héroe. Bueno, son palabras mayores ya, creo que estoy delirando, seguramente por la hora, nos acercamos a las 9. Así que acabo aquí, abrimos micros y dedicamos 3 o 4 minutos más para comentarios, opiniones, dudas, qué sé yo, discusiones. Quien quiera, quien quiera decir algo, pues que abra el micro tranquilamente y adelante. Hola. Y Carolina, de- Hola a todos. Una pregunta y una curiosidad a la vez. Desde tu estudio y conocimiento del cuarto camino, eh, y Sigurjev observara las guerras actuales y ujú, el clima global de polarización, eh, ¿qué diría que está ocurriendo en el hombre? ¿Qué crees tú, obviamente? ¿Qué diría él que está ocurriendo en el hombre? ¿Y qué trabajo práctico crees tú que nos podría indicar para no ser arrastrados por la histeria colectiva? bueno, Gurdjieff ya lo vivió todo esto. Pasó 2 guerras mundiales y también pensad que como él era un hombre que vivió a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando él salió de su casa y se puso a viajar por el mundo, se puso a recorrer Asia, pues Asia no era un lugar seguro. Hoy en día una parte importante de Asia tampoco lo es. Pero en aquel entonces, pues lo que podía pasar, como cuenta en este libro, en Encuentros con Hombres Notables, pues es que estuvieras por un río bajando con una canoa y de repente te dispararan desde la orilla.
le pasó varias veces, recibió varios balazos a lo largo de su vida. Aparte de eso, se cruzó en Europa en medio de la Primera Guerra Mundial y luego le agarró la Segunda Guerra Mundial en París y vivió la ocupación nazi, ya en sus últimos años. ¿Qué hizo? Continuar con lo suyo. Tratar de ayudar a todo el mundo, por supuesto. Gurdjieff era un hombre profundamente generoso y ayudador, estaba muy al servicio. De hecho, acogió a muchos refugiados, les daba dinero, los mantenía. De Gurdjieff, durante la Guerra Mundial, vivían muchísimas personas. ¿Qué diría para el día de hoy? Continúa con tu trabajo personal. Continúa forjando comunidades de sentido. Continúa perteneciendo a una shanga o a una comunidad que te permita sentir arropo, que te permita sentir que estás trabajando en común con otras personas con los mismos intereses de búsqueda que tú, con otros buscadores. Mézclate con gente que sepas que está orientada hacia el conocimiento, la conciencia, el autoconocimiento y nútrete también de esos vínculos, en todos los sentidos, emocionalmente y espiritualmente. Creo que para él sería ahora lo mismo que entonces. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Se escucha? te escuchamos. No, Sí, no te veo, pero a sí, ver no si te tengo, veo. no tengo la cámara, David. Mucho Ah, gusto. Isabela. Isabela. Sí, Isabela. Sí. Yo quería, es un poco atrasada mi pregunta, pero escribí en el chat un par de veces y Ujú. quedó. A mí me interesaba si podías decir algo sobre la danza circular de Gurdjieff, la parte física. Yo hago sistema Milderman Sí. y me ha ayudado mucho el eneagrama como complemento para Ujú. lo psicofísico. Ahí tengo mi trabajo y me interesa ese aspecto. Sí. Mira, Isabela, yo en realidad no conozco tanto las danzas de Gurdjieff, no, no las he intentado nunca. He visto alguna vez, pero sé que hay grupos, conozco a alguna persona que está en algún grupo de danzas de Gurdjieff. Em, pero la verdad es que no, no las he practicado. Entonces, yo entiendo que, bueno, primero, artísticamente son una maravilla las danzas de Gurdjieff, son preciosas. También creo que están en consonancia con el giro derviche. Hay algo en el giro derviche que es profundamente mágico. Eso sí lo he practicado, el giro derviche. Entonces yo creo que es una de las meditaciones más maravillosas que existen. Creo que el mismo trance de los derviches giróvagos se debe producir seguramente en esos movimientos coordinados tan milimétricamente de las danzas de Gurdjieff. Por lo menos algo parecido. Me parecen preciosas. Antes decía que quizás no eran lo central en su enseñanza, pero también reivindico que el arte siempre es central. Entonces, lo que te puedo decir es que Gurdjieff tuvo la lucidez de acordarse del cuerpo. Y yo creo que ahí también sí son importantes, ¿no? Porque aparte de que Gurdjieff eh, promovía el trabajo físico entre sus discípulos, y la verdad es que la manera en que él hace que se esfuercen hasta las máximas energías, que pone a la gente a cavar, a hacer zanjas, a arreglar el prieuré de Fontainebleau, a hacer todo tipo de trabajos físicos hasta la extenuación, es increíble, pero también es muy precisa. Y cuando los pone a danzar estas danzas tan precisas, creo que también tiene un sentido de acordarse del cuerpo, de cultivar el cuerpo. Solo que ahora, como debe ser tu propio trabajo, creo que tenemos herramientas muy sofisticadas para trabajar el cuerpo. Yo me he formado como terapeuta corporal hace muchos años, qué sé yo, hay muchas técnicas. Hoy en día, si es que lo que no nos faltan son técnicas. Claudio Naranjo decía que estamos todos locos, por supuesto, eh, pero que tenemos todas las herramientas para curarnos. Lo que pasa es que somos como los malos enfermos, que tenemos la medicina pero no nos la queremos tomar. Entonces, las técnicas en trabajo corporal, en terapia corporal, son alucinantes. Es que, bueno, para comenzar desde la bioenergética hasta, qué sé yo, si es que hoy en día hay de todo. Bueno, no sé si te contesto algo que te sirva, Isabela, pero esto es lo que te puedo decir.
una cosa más que añadiría es que si alguien no ha tenido la ocasión y puede practicar alguna vez giro derviche, se dará cuenta de que es una meditación en movimiento muy precisa y fascinante que te lleva a otro lugar. Es muy... Puede durar hasta 2 horas. Si te Hombre, acuerdas. ¿cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? 2 horas dando vueltas. Este señor que habla es hermano mío, que no te había visto. Y me acuerdo el día en que él descubrió, hace muchos años, descubrió el giro derviche. Estábamos en una práctica en un prado, eh, y él comenzó a bailar con los otros y empezó a bailar y a bailar y a bailar y todo el mundo se... Adiós, Elizabeth. Todo el mundo se fue a comer y no lo vimos más y al cabo de un rato yo me acerqué y comenzó a llover, era junio, hacía calor, pero comenzó a llover y él seguía bailando bajo la lluvia y estuvo, pues sí, 2 horas como poco, vamos, o sea, y yo lo Wow. veía, estaba totalmente en trance, en otro lugar, no estaba allá, era increíble, o mejor dicho, estaba con todo su ser, toda su conciencia puesta en el baile, fue maravilloso. Nunca antes y nunca después me he sorprendido tanto con este hermano mío y mirad que me he llevado sorpresas con él, unas cuantas. Fue increíble. Bueno, no sé si alguien tiene algo más que decir, si no puede ser un buen momento para despedirnos, que estamos a punto de llegar a las 9 de la noche. ¿Está bien así? Muy bien, os invito a que abramos los micros para despedirnos y deciros Y que, deciros bueno, que a las muchas personas que las os muchas conozco, personas. que gracias y a las que no, pues un placer haber compartido este ratito y ha sido un placer, de verdad. Y yo creo que en algún momento repetiremos con algún otro tema. Gracias, David. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Ha sido un Gracias. recordatorio. Gracias, querido grupo. Gracias. 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 Bueno, ya podemos dejar de grabar. Gracias, campeón.